Y de verdad que es hermoso poder acercarnos delante del Señor para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre será necesario disponer nuestro corazón para poder recibir la palabra de Dios. Siempre será necesario poder presentar nuestro tiempo y poder no solamente escuchar, sino también ponerlo por obra. Dios bendice a chon kay picao kipanikunata kunan kay chishipi. Amén. Tukikuna tukishungwan sa muskanchi kay lugar manka. Amén. Tukwikuna shuguyuyay jawan. Ya Dios tahatun ya chingapak. Ya Dios pa honra y gloria pak sa muskanchi kay lugar manka. Amén. Taita Dios tapaginingapak shukpunjawan karaskamanta. Taita Dios tapaginingapak kay asociación ta shuwatawan karaskamanta. Amén. Chayuy wantukwikuna sa muna kanchika. Taita Dios tahatuya chingapak. Taita Dios tapaginingapak. Taita Dios bakshimi taya changapak. Chayuy wan sa muspaka. Taita Dios pa honra y gloria pak mitukwikakan. Amén. Nos gozamos delante de la presencia del Señor. En los tiempos que nosotros vivimos, un día más es un día de bendición. Un día más es un día de agradecimiento al Señor, porque sabemos que los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos y solamente la gracia del Señor nos cobija, la gracia del Señor nos guarda, la gracia del Señor nos protege. Amén. Y un corazón agradecido es lo que traemos delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Quiero invitar a todos los hermanos que están en la parte de atrás, por favor, ocupar un poquito más adelante las bancas, ¿sí? Para que podamos estar un poquito más apegaditos, por favor. Estuvimos escuchando la lectura con nuestro amado hermano Mariano sobre el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el versículo 23. El tema que quiero tratar hoy no es porque sea la parte festiva, sino que quiero de alguna manera tocar este tema desde un punto fundamental. El tema de esta noche es una iglesia navideña. Dirá, pastor, estamos todavía en noviembre, no es diciembre. Pastor, no estamos celebrando Navidad, estamos celebrando un año más de la asociación. ¿Por qué quiero considerar esto de una iglesia navideña? No por el festivo, no por el mes que viene, no porque queremos recordar o conmemorar el nacimiento de Cristo. Quisiera ir paso a paso por qué de este tema. Pero quiero contar una breve historia en una familia que siempre que celebraban el Día de la Madre en esta familia, los hijos mandaban a comprar una tortelada, los hijos hacían una parrillada, un asado, los hijos hacían papas fritas, patacones. Los hijos festejaban el Día de la Madre o el cumpleaños de mamá siempre de esa manera. Compraban colas y disfrutaban y celebraban. El problema es que la mamita estaba delicada de salud, no podía tomar cola, no podía comer cosas dulces y no podía comer cosas grasosas. Y según la celebración, sea cumpleaños o sea el Día de la Madre, con ese motivo ellos preparaban manjares. ¿Pero con qué intención? ¿Honrar a mamita o honrarse ellos mismos? La mamá no podía, por problemas de pulmones, no podía tomar cosas heladas. Y había una torta helada. No una torta de cake, sino una torta helada. Tenían colas y la mamita no podía tomar cola por el azúcar. No podía muchas cosas grasosas y había un asado. Mire, a pretexto de celebrar o recordar el nacimiento o el cumpleaños de la madre, ellos mismos se celebraban y se festejaban. ¿Estaban honrando a mamita? ¿O en pretexto a mamá se celebraban ellos? ¿Por qué digo una iglesia navideña? Porque hoy en día la iglesia, lamentablemente, lo que nosotros llamamos iglesia, porque la verdadera iglesia es aquella que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Pero la iglesia que nosotros vemos ahora simplemente está pensando en tal vez en un evento, está pensando en un programa, está pensando tal vez en algo especial, por celebrar, por recordar, por conmemorar. Pero realmente a quién nosotros debemos honrar, a quién debemos nosotros realmente darle toda gloria y honra, es al Rey de Reyes y Señor de Señores.
No nos venimos a festejar nosotros. No venimos a llevarnos la gloria, porque ninguno de nosotros somos nada si no estuviera Cristo en nosotros. Amén. Ninguno de nosotros somos nada si el Espíritu Santo no guía nuestras vidas. A veces yo canchi yo y pica kashnashina yo yashkanchi. Alaja programa kuna tarurashun. Taita Dios pagón y gloria pa. Pero mana yo canchi causa kunchika taita Dios mandas kashina laya. Mana kasu kunchika taita Dios y achachiscata. Mana paktachi kunchika. Monan chigmi alaja programas. Monan chigmi eventos. Ñocanchi iglesia ukukunapi. Ariñami shamu con diciembre quilla con actividades. Diciembre quilla ka programas. Diciembre quilla ka regalos. Diciembre quilla ka ima fiesta pistian. Pero lima manta yuyari kunchi. Señor Jesucristo guacharishka manta. Oño canchillati, su fiesta tacapacunchi. Lamentablemente la iglesia de hoy, la iglesia de este siglo, manani kunika kikinkunamanta. No estoy diciendo por ustedes. La iglesia en general, la iglesia en Latinoamérica se ha vuelto una iglesia muy superficial, una iglesia muy subjetiva, una iglesia muy emocional. Y mata tienes un inchi, permítanme decir esto en quichua. Y mata tienes un inchi, su iglesia emocional, su iglesia subjetiva. Solamente nos gusta programas, solamente nos gusta eventos. Mana ni con hecho, mana jicho canca y programa cuna, somos mi can. Pero hasta guantica, taita Dios tamascana punja tiempo con apimi causanchi, ¿cierto? Yo canchi iglesia con una pirricushun. Ayuno con una tiakpi, juntan con nacho. Juntan con nacho. Kikin con una iglesia pirricuenta tacoichi. Ayunos tiakpi ka junta chusamuncuna. Y malaete iglesia con una cajundan. Y malaete iglesia con una cajundan. Piwañupe. Picasarakpi. Su programa tiakpi, ¿cierto? Lamentablemente manapita ya que chingap shamoni, pero noveleros do puscanchi, noveleros, programa tiakpi, eventos tiakpi, invitados tiakpi, mikuna tiakpi, fiesta tiakpi, chaipi macanchi. Ya Dios pakshimita minirka lectura pica. ¿Qué decía la palabra en el libro de Mateo capítulo 7, 21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En primer lugar, ¿sabe qué es hermoso en esta noche? Que en esta noche acá no han venido 6, 7 u 8 iglesias. Para mí aquí no hay 7, ni 8, ni 9 iglesias. Aquí hay una sola iglesia de Cristo. Aquí hay un solo pueblo. Aquí hay una sola iglesia. Eso es hermoso cuando nos podemos reunir. A veces en nuestro medio una iglesia quiere ser mejor que otra, una iglesia quiere ser más grande que otra, una iglesia quiere tener mejor músicos. No, esto no es competencia, mis hermanos. Debemos mantener la unidad, debemos mantener siempre ese sentido de crecimiento todos juntos, amada iglesia. Eso es lo hermoso de una asociación, que pensamos en todos y buscamos el crecimiento de todos. Huiñana tamascanchizca, ¿cierto? Astawan mirarina tamascanchizca, astawan conocimiento charina tamascanchizca, soman mi cancas nacina, pero amati kungarishun yaya Dios pachuri niskata. No todo el que me dice Señor, Señor, el reino de los cielos. ¿Cómo identificamos a la iglesia de Cristo? ¿Cómo sabemos que la iglesia es la iglesia de Cristo? Cuando vamos a los cultos,
vamos a la iglesia de Cristo. Himalaya de Yachanchi, Yaya Dios pa iglesia cascata. Uyaichi, Yaya Dios pa iglesia ka mana personería jurídica charincho. ¿O sí? Yaya Dios pa iglesia ka mana wasita charinca. Yaya Dios pa iglesia ka mana su letrero tacharinca. Himalaya Tilicunchi y Yaya Dios pa iglesia cascata. ¿Qué es lo que estoy diciendo en quichua? Es que la iglesia de Cristo no tiene cuatro paredes. La iglesia de Cristo no tiene nombre, no tiene título. La iglesia de Cristo no tiene personería jurídica. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Seguro chuño canchi canchi. Allah ta mi uyani chaitaka. Allah mi uyarin. Pero recurso Yaya Dios paximita. Si verdaderamente ñucanchi Yaya Dios pa iglesia cascata chucanchi. Kaita yuyachicha kikinkunata. Déjenme decirles esto, mis hermanos. No sé si hay alguien acá que no entienda quichua. ¿Todos entienden quichua? Quichuañol. Manuelito que ya chana kan kanya kayoras kamaka. Ya chana kan gi kanya kayoras kamaka. Kuita kamikongi, ¿cierto? Kuita kamikongi. Por mis hermanos que no entienden el quichua, déjenme decir esto. ¿Sabe qué quiero que nos pongamos a pensar? Primeramente, muchas veces nosotros no nos damos cuenta algo. Muchas veces nuestros hijos de esta nueva generación, yo quiero darle gloria siempre al Señor. Quiero siempre también mirar el trabajo que han hecho nuestros líderes antepasados, nuestros pastores de hace muchos años, que tal vez no tenían teología, no tenían títulos teológicos, pero hicieron una gran labor evangelizadora. Tal vez dentro del medio quichua no fuimos bien cimentados en la doctrina de la palabra. No porque de pronto no se quería, sino tal vez porque no tenía los recursos en sí para que seamos formados básicamente en la palabra. Pero déjenme decir esto, nuestra fe en el medio quichua lamentablemente ha sido una fe que realmente se ha dejado llevar por todo lo que de alguna manera representa el sistema religioso. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Muchos están en la iglesia, siguen el cristianismo por tradición familiar. ¿Han escuchado esta frase en cierta religión cuando dicen mis abuelos fueron católicos, mis padres fueron católicos y nosotros somos católicos y moriremos católicos? Y eso mismo pasa en el cristianismo. Fueron cristiarse. A veces hemos obligado a nuestros hijos a pasar al frente que hagan la oración de fe, pero ellos no lo sienten, no lo viven. Muchos se han bautizado solamente porque es un requisito para matrimonio. Caminaron un mes más a la iglesia y nunca más volvieron. Y decimos que nosotros somos la iglesia. Nuestra cultura ha sido una cultura muy bendecida hasta este tiempo. Nuestros niños de 10, nuestros jóvenes de 15, 18, 20 años, ellos no conocieron verdaderamente de dónde venimos. ¿Dónde era nuestra tierra? ¿Quiénes eran nuestros padres? Paikunaka yachankunaka ñukanchi historia taka. Paikunaka mana kausarkakunaka ñukanchi kausashkataka. Paikunaka kunanka allí wasikuna pi wiñankuna, allí escuela pi estudiankuna. Paikunaka allí ropa tachurankuna. Kunanka ni siquiera granitukunata mikushankuna, puro salchipapa, puro KFC, chaita mikushunkuna. Machkitakunata kamana mikunkunaka wawakunaka o mikunkunacho kikinkunapa wawakunaka. Arroz de cebadita, oquita, alhaja can locro de oca, ¿no es cierto? Mashuita, wawakunaka chaita chumikun. Puro salchipapa, puro dorito, puro Coca-Cola, puro asado, puro parrillada. Yo yarichi ya mamakuna, y matati mi kuspa guiñar kangichi. Kikinkuna uchilla kashpaka, y marca zapato tachura kangichi. Mana yachankuna, wawakunaka. Taita Dios ñukanchiktaka karashka, ñukanchiktaka bendiciashka. Taita Dios pa misericordia manda. ¿Qué es lo que estoy diciendo en quichua? Somos una generación bendecida
Los niños y los jóvenes de hoy no conocen de dónde nosotros salimos, de dónde el Señor nos ha sacado. Cuando el evangelio llega a Chimborazo, nuestra cultura era idólatra. Cuando el evangelio llega a Chimborazo, nuestra cultura estaba en los vicios, en la bebida, en las fiestas de la Pachamama. Cuando el evangelio llega a nuestra provincia, nuestros antepasados creían en las limpias, en la brujería, en la hechicería. Estábamos atados en el pecado y la inmundicia, y de ahí nos sacó Cristo. De ahí nos sacó Cristo. Que los primeros pastores y los primeros cristianos no tenían títulos teológicos, no tenían profundidad doctrinal, pero tenían Cunancá. Se vive a 2 cuadras, hay taxi, hay carro y no quieren venir. Ella, ay shaikos kakanika, umata mananaku, nakulto marishaka. Pero umanani wan pakarishpaka, nacho ringi trabajo man negocio manka. Chaipese, shuk punja rik shuk, nyuka yarini hace años. Shuk wata rikurkani shuk panita. Kai panika kasnanika, wahau kismana shamuito kunicho, operari grini minishpa. Doctor Kanirka, es que también reposo tachoranakani. Amén, ¿se entiende? Pero manara quillata pactachispa, ricunica, triciclopi, suero aizado puesto mancarín. Suero talado manchorashpa, puesto picacanca, guavacunat, hatuchispa, paicuna, guavacuna, tindicurcunaca. Pero paica puesto picacán. Iglesia pasca, o manane. Iglesia pasca, shaikuscacane. Iglesia pasca, no tengo tiempo. Si kikinkuna, ya changichingman, Himalaya sobre cuna, punta pastor cuna, punta líderes cuna. Paikuna manca mana caldo de gallina tachucararca, paikuna manca mana cuita chucararca, paikuna manca mana papa granos tacaras pachucacharca, paikuna taca fiñar cacuna, paikuna taca perseguir cacuna, guañuchishanishpa, chasnashina, miñucanchi comunidad cuna manca chayarca, pero cunanca ñucanchi cómodos, vagos, prácticos canchi. ¿Por qué no harán culto por internet? Dice, para estar desde la casa. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Pastor Manuelito y todos los pastores, les pido permiso y autorización para que cierren esa puerta y pasamos toda la noche orando. Ahorita aplauden, pero deje que pase las 10. Deje que pase las 11. Por ahí han de querer estar brincando. ¿Se dan cuenta lo que es la iglesia de Cristo? No todo el que me dice Señor, Señor. Es que la iglesia de hoy es una iglesia emocional. La iglesia de hoy es una iglesia materialista, porque la iglesia de hoy está primero pensando en alcanzar sus objetivos, sus proyectos de vida. Dios tiene que esperar. Cristo, escucha, amada iglesia, no vino a nosotros para alcanzar nuestros sueños. El evangelio de Cristo llegó a nosotros para que por medio de nosotros se cumpla el propósito de Dios en esta tierra. Se cumple el sueño de Cristo, que este evangelio sea predicada en todo rincón de nuestro país. Hoy la iglesia tiene a Dios como cajero automático. Hoy la iglesia tiene a Dios como amuleto, con todo respeto. El otro día paraba en un semáforo en Guayaquil y vi a una persona que se estacionó al lado del carro con la Biblia en el tablero, la Biblia abierta. ¿Para qué abren la Biblia en el tablero del carro? ¿Para qué? Para que le proteja. Esto no es amuleto, mis hermanos. Yo ya bajaba el vidrio para preguntar a ese varón, ¿qué cuesta ese amuleto? Esto no es amuleto, esto es palabra viva.
Esto no se lleva en el tablero del carro, esto se lleva en el corazón. Hoy la gente busca a Dios cuando tiene necesidad. Hoy la gente busca a Dios cuando está con deudas. Hoy la gente busca a Dios cuando está enferma. Cuando los médicos dicen ya nada hay que hacer, ahí están clamando y buscando al Señor. Solo por necesidad, solo porque está endeudado y va a perder su casa, solo porque está perdiendo su matrimonio. Y ese no es el motivo para buscar a Dios. ¿Sabe por qué dice Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay que entender qué significa la palabra Señor. Hay que entender qué podemos nosotros mirar desde el contexto bíblico. Incluso en nuestra cultura, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿a quién llamaban señores? Hoy nosotros decimos a cualquier persona un señor. ¿Dónde compraste ese zapato? Ese señor del frente vende, ¿no es cierto? Mami, hay un señor que le está buscando afuera. Hoy decimos señor a cualquiera. Pero en el fundamento bíblico, ¿quién era un señor? Alguien de autoridad, alguien que tiene dominio. En nuestra cultura, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, a los patrones, a los hacendados, antizos, a los hacendados, se humillaban. Nuestra cultura, le tenían respeto. Pero bíblicamente el señorío habla de autoridad, habla de poder, habla de soberanía. Y cuando la palabra de Dios enseña, es que muchas veces hoy con qué facilidad decimos Señor. Porque si decimos Señor, amada iglesia, debemos entender que nosotros estamos sujetos a obediencia, porque Él tiene autoridad sobre nosotros. La verdadera iglesia de Cristo, escúcheme esto, la verdadera iglesia de Cristo es aquella que ha recibido a Jesús, ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero muchos de nuestros hijos se han adaptado a la fe de los padres. Ya llama macuna. Nacho ricos kangichi kikin pawa kuna kamana kultu mi shamushanin kunaka. Hija mi shamunkuna. Kultu ma ripika teléfono tran shaminin. Chasnasino mi shamunkuna. ¿Sabe? Yo nací en un hogar cristiano. De pronto algunos conocen y otros no. Mi papá es el hermano Julián Guamá, mi mamá es la hermana Manuela Chunyo. Mi papá en un evento me dijo, mi hijo pasa al frente y recibe a Cristo a los 12 años de edad. Pero yo a los 12 años de edad estudiaba en la noche, y en la noche mi vida empezaba a tomar fiestas, amigos. Mi papá se dio cuenta cuando yo tenía 14 años y me dijo, ya no vas a estudiar en la noche, vas a estudiar en el día. Y yo no quise estudiar en el día, quise seguir estudiando de noche, porque seguía yo en la noche, que en fiestas, en amigos, a veces ni entraba al colegio. Pero doy gracias al Señor que Dios puso en el corazón de mi padre sacarme de estudiar de la noche para estudiar de día. Me llevó a la iglesia. Como estudiaba en la noche, lunes a viernes yo no iba al culto. Sábados no tenía pretexto, porque lo típico de los hijos, no sé cuántos jóvenes están aquí, pero los padres me pueden dar razón. ¿Sí o no que los hijos dicen, mami, yo no voy a la iglesia porque tengo bastantes deberes? Y llegan las mamitas y le pregunta el líder de jóvenes, ¿por qué no vino su hijo? Es que tiene bastantes deberes. ¿Y saben cómo pasan ellos el rato de culto? Todos los que fuimos estudiantes sabemos la mejor forma para decir no voy al culto. Sábado yo no tenía pretexto, pero domingo sí. Papi, yo no voy al culto porque tengo bastantes tareas. Nunca me gustó la iglesia. Cuando yo empecé a estudiar de día, mi padre me llevaba al culto de jóvenes, que eran los días martes, pero me iba por obligación. ¿Sabe cuándo yo le agarré gusto a la iglesia? Porque en la iglesia había un grupo folclórico,
Y de muchachos nosotros hicimos un grupo folclórico. Yo tocaba vientos. Yo me acuerdo, Pastor Manuelito, hace muchos años, cuando yo era muchacho, estuve en un evento en su iglesia. Veníamos de una gira del Perú y los hermanos tenían un festival y nos quedamos ahí. Yo recuerdo perfectamente. Pero ojo, yo me quedé en la iglesia, agarré gusto a la iglesia por la música. Pero quiero decirles algo. ¿Sabe cuándo yo realmente me convertí a Cristo? Cuando tuve 26 años de edad. Pero yo vengo de la iglesia desde pequeño. Yo ya servía dentro de los jóvenes, ya era maestro de escuela dominical, yo ya dirigía los cultos, pero a los 26 años de edad entendí lo que verdaderamente era la conversión a Cristo. Hace 3 años atrás me invitó un hermano a su comunidad. Dijo: pastor, voy a cumplir 60 años y quiero hacer una fiesta. Pero pastor, no solamente la fiesta. ¿Sabe lo que me dijo este siervo? Era líder de la iglesia, era diácono, casi 10 años en su iglesia. Y me dijo: pastor, yo voy a cumplir 60 años y quiero aceptar a Cristo. No les miento, eso me dijo. Dijo: pero usted aceptar a Cristo, pero si usted es líder hace muchos años en la iglesia. Pastor, yo llegué a la iglesia por mi esposa. Hubo un tiempo, dice él, que nuestro matrimonio se estaba destruyendo y mi esposa dijo: te doy última oportunidad y la única condición, tienes que andar conmigo a la iglesia. Y el varón se fue a la iglesia, le agarró gusto a la iglesia, hizo amigos y se quedó. Perdón decir esto en quichua, es que ñucanchi iglesia runa cuna iglesia pica mushuk shamuk pica siempre maninchi diácono pichurazo ayudan a anima chingapa, ¿cierto? Pime un shukchayak pica y mayuyi titia ñucanchi pica churashun directiva pi pushakta rurashun anima chingapa chashnashina mikaiwaukika kallarishki iglesia pica y paikanin. Hoy entendí lo que es recibir a Cristo en mi corazón. ¿Sabe qué significa tener a Cristo? Recibir a Cristo. Perdón, mis hermanos, recibir a Cristo no es haber pasado al frente. Recibir a Cristo no es haber repetido la oración de fe que lamentablemente como pastores hacemos, que la gente repita una oración de fe. Pero la persona que recibe a Cristo ha entendido que su condición pecaminosa necesita un arrepentimiento verdadero. Busque el libro de Mateo capítulo 4. No sé si usted puede buscar. Más capaichi, Mateo 4 versículo 7. Mateo 4 versículo 17, perdón. El ministerio de Cristo comienza de esta manera. Mateo 4, Jesús le dijo. Mateo 4, 17, perdón. Dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos, arrepentíos. Himalaya que causa concha, Himalaya que curiconcha. Ya quieres cachungo, a veces coro pica cantante. Ya quieres cachungo, pushakuna canchi. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe qué significa recibir a Cristo? Ya les dije, es tener a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Que es que el Señor sea, que es que Jesús sea nuestro Señor. Es que nosotros debemos honrar, debemos sujetarnos a Él. Mis hermanos, nosotros no somos libres para hacer lo que quiera. Nosotros somos libres de la condenación del pecado, del infierno, pero somos esclavos de Cristo, porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Nosotros debemos obedecer a nuestro Señor, debemos sujetarnos a nuestro Señor, debemos darle honra cuando aprendamos a ver a Jesús como el Señor de nuestra vida, como el dueño de nuestra vida. Aunque estemos cansados, vamos a buscar presencia de Dios. Aunque estamos enfermos, vamos a buscar presencia de Dios. Aunque estamos con problemas, vamos a buscar presencia de Dios. Amén.
ocasión me sorprendió bastante una señorita en la iglesia. Teníamos ayuno y le veo a ella en el ayuno. En el siguiente ayuno también le veo en el ayuno. En el siguiente ayuno también le veo en el ayuno. Y le digo, ¿no estudias? Me dice, sí, pastor, sí estudio. ¿Y cómo así estás en el ayuno? Dice, pastor, yo prefiero buscar de Dios porque el colegio puede esperar. Y no es normal, porque los hijos para no venir es el pretexto. Yo estudio, pastor. Yo trabajo, pastor. Cállate, Yuyarisho. Piño, canchimo, familia, guañupica, negocio, tú que estamos aquí, ¿cierto? Cállate, Yuyarisho. Si aquí en una iglesia Penín tenemos paseo a la playa, todo pagado. Y matan en Gichiquiquincunac. No puedo porque yo trabajo, pastor. Sakiringichich, paseo paca. Chaipi mi punta canguichi. Ahí nos damos cuenta que Cristo no es la prioridad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Sabe esta palabra? El reino de los cielos no es en tiempo futuro. El reino de los cielos es un tiempo presente. Porque cuando Jesús dice en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es que Cristo cuando vino a este mundo, y cuanto más después de su sacrificio, el reino de los cielos es que Cristo gobierna nuestra vida, es que estamos bajo la cobertura de Él, estamos bajo la protección de Él, estamos bajo el cuidado de Él. Es hermoso cuando Salmos, en el libro de Salmos, la palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el que habita al abrigo del Altísimo, el que tiene a Jesús como su Señor. Iglesia Manchayashpaca, por favor, kunguri paichi. Mana kunguri kungichika kankunapak pastor pañaupakpi. Ushkitaje shamushpaka. Aunque uchilla iglesia cachompish, ñaupagman pasaichi kungurichi, taita Dios ta honra y gloria takoichi, taita Dios ta paginichi. Chayanchi iglesia man tiashkata pasanchi, cantana ganas tiakpi cantanchi, mañana ganas tiakpi mañanchi, mensaje orasca parlanchi, dorminchi. Wasi manchayakpi pita pugbi imatatia chachirka, no se nayo yarinika. Pero kusar maskata kayo yaringichika. Unach yo yaringichi. Man kungarishak. Kasnami rimarkangi nyuka pobrita ka kasnami hamirkangi. Chaita ka charitungichi ka shungupika. Iya ya Dios paksimita ka. May piwak chingichi. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre está fijado en una sola voluntad, y de esa voluntad perfecta van dos cosas que van de la mano. La voluntad del Padre es que todos hayan recibido a Cristo como su Salvador, pero por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo, cada uno de nosotros debemos pregonar el Evangelio de Cristo, testificar el Evangelio de Cristo, predicar el Evangelio de Cristo. Y no estoy hablando que todos necesitamos un púlpito y una tarima. Estoy hablando que en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde vivimos, por donde viajamos, llevemos el mensaje de Cristo para gloria y honra del Señor. La iglesia, cuando tiene a Cristo, no esconde a Cristo. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Algunos dicen: ay, hermano, es que el culto está frío, no se siente la presencia de Dios. Algunos andan buscando solamente sentir un momento de alegría, pero no están buscando realmente esa investidura maravillosa del Espíritu Santo de Dios.
Y el Espíritu Santo de Dios no vino solamente para sentir cosas bonitas. El Espíritu Santo de Dios vino para guiarnos a toda la verdad. El Espíritu Santo de Dios vino para guiarnos en este Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo de Dios es nuestra guía, es nuestra luz por medio de la palabra. El que hace la voluntad de mi Padre, y la voluntad del Padre es que este pueblo testifique y predique este Evangelio del reino. La voluntad del Padre es que este pueblo se humille, clame, ore y busque a su Señor. Señor, le dicen aquellos hombres: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos muchos milagros. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? No los conozco. La palabra conocer viene del griego ginosco. Ginosco quiere decir una relación permanente, una relación constante. Usted conoce a una persona mientras usted convive esa persona. Yo tuve amigos, tengo amigos todavía que estudiamos la escuela desde el primer año y terminamos estudiando el colegio siempre. Vivimos en el mismo barrio y nos conocemos porque fuimos compañeros por 12 años en estudio de escuela y colegio. Hay algunos que han tenido compañeros de trabajo, han trabajado 20 años y han hecho una gran amistad y los conocen, se conocen porque fueron compañeros de trabajo, trabajaron todos los días y se conocen. Una pareja cuando se casa, cuando se compromete, se conocen porque conviven juntos. Y ginosco, conocimiento en el griego ginosco, quiere decir una relación permanente. Usted y yo no podemos decir que conocemos a Dios cuando no tenemos una relación permanente con nuestro Señor. Si usted no se levanta en la madrugada a orar, no me diga que usted conoce a su Señor. Si usted no abre la palabra de Dios para escudriñar, no me diga que usted conoce a su Señor. Usted tiene una religión, pero no tiene a Cristo. Porque tener a Cristo, hay una comunión cercana, perfecta con nuestro Señor. Hay oración, hay palabra. Las rodillas se doblan delante de nuestro Señor. Pero si usted no ora, si usted no escudriña la palabra, usted tiene una religión llamada evangélica, pero ninguna religión salva. El único que salva es Cristo. Amén. Necesitamos volver al rudimento de nuestra fe. Necesitamos volver a la base de nuestra fe. Ustedes son una organización, ustedes son un solo pueblo. Amén. Quiten las banderas o los letreros, porque esta es la iglesia que quiere Cristo. Amén. La iglesia, un solo cuerpo. Amén. Claro que cada uno congrega en un espacio, en un sector. Perfecto, maravilloso, está bien. Pero esta iglesia se tiene que levantar y doblegar ante la presencia de nuestro Señor. Esta iglesia necesita de Cristo, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Calla cayuya chisha tu cuchingapa. Hay tiempo causa cushka, tiempo kunaka. Son tiempos proféticos. Mamita kuna, yai tu kuna. Kikin kuna pa wawa kunata, maska chichi kikin kuna pa celular pi. Maska pa chay registro biométrico nishkata, pastor nishkuskata, maskai. Uyashaninini. No sé si los siervos están al tanto de todo lo que está sucediendo en el Reino Unido, en Canadá, en Indonesia. Hoy se exige a todos los habitantes el registro biométrico. ¿Qué es el registro biométrico? Mis hermanos, todos tenemos hoy un teléfono inteligente.
Más inteligente que nosotros, creo. No, nunca este aparato puede ser más inteligente que nosotros. Todos hoy conocen, los chicos hoy conocen lo que es el IA, la inteligencia artificial. No sé si usted está al tanto que prácticamente nosotros estamos siendo controlados por un sistema. Por eso cuando nosotros vemos los algoritmos de todos estos aparatos, de estos dispositivos, cuando usted está pensando comprar un carro y usted empieza a buscar y empieza a ver y empieza a salir carros, usted está queriendo comprar un coche de bebé y son los algoritmos. Todo prácticamente a nosotros nos tienen controlado. Y el registro biométrico quiere decir que todos nuestros datos personales, todos nuestros registros bancarios, todo nuestro estatus migratorio, todo simplemente va a estar en un registro biométrico, donde en la pantalla nosotros ponemos el rostro y aparece todo. Perdónenme, mis hermanos, nosotros pasamos tan ocupados en el trabajo. Los chicos pasan más metidos en el TikTok, en los videos, en los live, pero no conocen. ¿Sabe? Esta ciencia básicamente está enfocada en tener un control mundial. Los papitos, las mamitas, digan a sus hijos: mi hijo, ponga eso que dijo el pastor, esto de la Agenda 2030. Los grandes poderosos del mundo quieren tener el control mundial. Llegará tiempos donde nadie use moneda física. Nosotros nomás en nuestro tiempo todo es transferencia ahora, ¿no es cierto? Todo es transferencia. Llegarán tiempos donde ya no se use moneda física. Elon Musk, uno de los hombres más millonarios del mundo, él promueve un dispositivo que ya no necesita de un chip, no necesita de cobertura. La gente, los poderes del mundo están buscando tener el control. En Inglaterra ya se les obliga a todos tener el registro biométrico. Búsquenlo. Salgan del TikTok, salgan de los videos que andan chistosos viendo. Empiecen a ver lo que está sucediendo en el mundo. Indonesia, Canadá. En algún momento sucederá en todo el mundo. Y eso simplemente es una palabra profética que se va cumpliendo. La persecución. A Dios gracias, hoy podemos estar aquí, cantar, orar, regresar a nuestra casa. ¿Han visto en los noticieros lo que pasa con los cristianos en Nigeria? Lo que pasa con los cristianos en Corea del Norte. Lo que pasa con los cristianos en Irak, en Irán, en Siria. Un pastor nigeriano dijo, pidió al mundo, a la ONU, pidió al gobierno de los Estados Unidos que hagan algo, porque eran asesinados diariamente 120 cristianos en Nigeria. No se asusten que aquí no están matando por seguir a Cristo, pero solo quiero que escuche algo. Esas son palabras proféticas que se está cumpliendo. Y allá Dios pacchuri shamuna punja kanyama pactamokun. Iglesia, trabajanchi kuskita maskanchi como que kaipacha pitupi vida causana sinalaya. Cuando la palabra dice que aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma, no es que trabajar y ganar el mundo, o sea, alcanzar nuestros sueños no es pecado. El problema es cuando usted deja a Cristo. Allá Dios está con garishpa causa kungika. Y allá Dios pachuri shamuna punjaka pactamukunka kaipisa kiriskunaka sufringa kunami kaituki uyarikuskata amanunka ni chikshumana yacharkanika ñukanchi mamana intindishun ninchi sikikin kuna Señor Jesucristo charispaka hasta un mi paitaka más que kallaringichi. Por favor, iglesia, pongámonos a cuentas con nuestro Señor, pongamos en orden nuestra vida. Todos de alguna forma fallamos delante de Dios, pero mientras tengamos vida
todos tenemos la oportunidad para ponernos a cuentas con Cristo. Shayari Shuntukikura.